Este es un tema que les va a gustar muchísimo, es un tema que también es fácil de desarrollar, pero lo importante acá es pensar en esos mecanismos para que sean funcionales. Entonces, quiero mostrarles acá parte de los mecanismos. Los que nos estamos integrando, estamos encendiendo nuestras cámaras para poder vernos entre nosotros, ver la presentación, interactuar también un poquito, hacer preguntas. Eso es como lo más importante y agradezco ahí a los que ya encendieron sus cámaras. Acá los estoy ya viendo. Entonces, los mecanismos en este caso se han utilizado desde hace muchos años atrás, vienen desde, por ejemplo, en 1900, y ese tipo de libros se hacían no exclusivamente para niños como lo vemos ahora, sino era para un público más adulto. Se hacían fórmulas, tratados, entonces todo esto para abarcar también menos espacio. Estos libros son libros móviles, libros que al momento de abrirlos se ve algo, por ejemplo, un edificio que resalta. ¿Ustedes tuvieron alguno de estos libros cuando eran niños? No saben de lo que hablamos. Tengo uno acá atrás y de hecho, tengo el video. Este lo estuve tratando de conseguir desde el año pasado y ya lo tengo acá. Me encantaría estar ahí con ustedes para poder verlo. Pero, por ejemplo, si son fanáticos de Harry Potter, miren este libro. Voy a dejar aquí de compartir para poder, para que lo veamos ahí en la pantalla. Ok, entonces, este libro de Harry Potter, ¿quiénes son ahí fanáticos de Harry Potter? Al abrir el libro, vean acá. Estos son mecanismos que son bastante grandes, ¿verdad? No es que vayamos a hacer algo tan complejo. Estos hay mecanismos dentro de mecanismos. Y ahí les tengo un videito para que lo vean. Acá lo interesante es que cada vez que pasamos páginas, vemos un lugar diferente de las instalaciones, de los personajes. Por ejemplo, hay pequeñas páginas acá adentro donde también vemos otros dobleces, donde ocurre, veamos ahí. Estos son estos mecanismos, que son estos libros que son prácticamente mágicos, son libros que, que se despliegan otras cositas. En este caso hay edificios, pueden ser personas, animales. Entonces, vamos a ver estos libros que son sorprendentes. Entonces, antes de iniciar acá con la temática, quiero compartirles los materiales que vamos a usar. Estos ya están disponibles. Desde el día de ayer se abrió esta ventanita. Entonces, hay varios materiales que tenemos acá. Por ejemplo, acá dice buril o tapa de bolígrafo. No necesitamos, si tenemos un buril, es perfecto. Este es el buril. Si tenemos un buril, es perfecto. Tiene una puntita no tan filosa, ¿verdad? Es una punta redondeada pero que no tiene tinta. Esto nos va a servir para marcar. Si no tengo un buril, puedo usar un lapicero que no tenga tinta, un bolígrafo de estos que ya usamos. Esto nos va a servir para marcar ciertos dobleces, porque si se dieron cuenta en papiroflexia, tal vez cuando hacíamos un doblez con la mano, se nos iba unos milímetros de más. No sé si les pasó en algún momento. Entonces, este lapicero, este buril, nos sirve para marcar y que esos trazos o esos dobleces sean más exactos. Tenemos acá esta plegadera o abrecartas, que tampoco es necesario una plegadera si no tenemos, no es que la vayamos a comprar, pueden usar una tarjeta, un DPI, algo que sea, algún plástico que nos permita ir sellando o un cartón un poquito más grueso. Lo que tenemos que evitar es tratar de tocar con las manos el material para que sea mejor. Tenemos acá varios materiales como el bisturí, la cuchilla que ya la hemos usado, esta es más exacta. El lápiz, cinta de doble cara, esto es bien importante porque estos mecanismos los podemos pegar con goma blanca o bien con esta cinta que es doble cara. ¿Por qué? Al momento de estar probando, por ejemplo, si yo necesito que el doblez volver a realizarlo para ver si funciona, perfectamente, como son poquitos mecanismos los que vamos a hacer 3. Entonces, puedo usar esta cinta doble cara y va a ser más limpio también el proyecto al final. Para donde sí vamos a necesitar goma es para la pasta. Y yo les voy a explicar bien cómo lo vamos a hacer la siguiente semana. Entonces tenemos
Esta goma, que es goma blanca, que sirve para pegar madera, es una goma que es muy resistente, sirve para pegar libros también. Entonces vemos acá cartón para cubiertas, pastas, cartulinas. En este caso usamos papel un poco más grueso, que sería en este caso un papel 300 gramos, 240 gramos. Acá les dejé varios papeles y ustedes me pueden ir preguntando con mucho gusto cuáles nos sirven. Yo, por ejemplo, utilizo tal vez más el papel Arial Cover que, por ejemplo, el papel construcción, porque el Arial Cover es bastante liso, entonces al momento de cortarlo no nos despega como esos pedacitos blancos. No sé si lo sucedió, más que todo en métodos de diseño, que es donde hacemos este tipo de corte y pegado, que se levantaban unas esquinitas, que nos quedaba un bordecito blanco, y decíamos, pero si yo corté bien y me sale ese bordecito. Normalmente es el papel, a veces no elegimos el papel correcto. El Arial Cover tiene como menos esa cantidad de pelucita, o tiene como menos fibra, por así decirlo, y nos ayuda a que se vea todo más limpio. Podemos usar cartulina, pintar, imprimir. Entonces, acá en la presentación les tengo justamente varios videos. Voy a tratar de poner acá los videos y no ponerles tanto volumen para que YouTube no nos los corte. A ver, acá voy a abrir directamente en YouTube. Voy a poner el volumen muy bajito, voy a estar hablando para que YouTube no nos lo baje. Entonces, lo interesante de estos libros es que cada vez que abrimos una página, estas páginas nos sorprenden. Entonces, vemos acá, por ejemplo, la primera página acá no tiene mecanismo, es una presentación. Podemos hacer esta, no es necesario, podemos empezar de una vez con un mecanismo. En este caso, vemos este primer mecanismo y no se asusten porque yo les voy a pasar allí plantillas también para cada mecanismo. Estos mecanismos, este que está acá es uno de los más fáciles, es uno de los más sencillos de realizar. Lo que tenemos que ver acá más que todo es nuestra creatividad, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a colocar. José, te escucho, le voy a bajar acá volumen para escucharte. Sí, yo que bueno, nosotros cortamos o sea, como que Que se colaboramos en toda la negociación. Hay trucos, hay ciertos trucos y yo les voy a enseñar ahora en un momento. Ahí les dejé videos, les dejé libros, vamos a ver como algunos trucos ahí interesantes. Entonces no es tan complejo. Hay mecanismos que, como el que vimos anteriormente, es uno de los más fáciles de hacer. Lo único que necesitas es como doblar el papel por la mitad y tener una pestañita que sea la que se va a pegar a tu papel, digamos, a la base. Y déjame, voy a cortar aquí un papel solo déjame encontrar uno y les hago el mecanismo. Y es bien fácil. Acá tengo plantillas también. Lo importante acá es mucho la creatividad que usemos al momento de presentar estas piezas. Por eso les digo, no se asusten, porque acá nuevamente se repite esta misma pieza, que tal vez José estés así, "¡Ah! ¿Cómo voy a hacer esto?". Si te fijas acá, solo es un papel doblado y tiene una pestañita acá que se pega a la página. Y acá tiene como un triangulito, está cortado con tijeras acá, para que no sea complicado pegarlo. Y depende mucho, acá se abrió. Si nosotros tenemos este mecanismo, puedes hacer acá tú la figura que tú quieras. Y ese es el de las montañas, es uno de los más fáciles, como les digo. Lo importante es que no toquemos las partes importantes, por ejemplo, esta parte de acá o esta parte de acá, que son las que se van a unir al libro. Acá tú podrías hacer otro personaje, podrías hacer un oso, podrías hacer otra persona, una montaña, un edificio, que igual se va a abrir. Entonces, lo importante es no tocar como la base del mecanismo. Eso es como lo más importante. Hay otros mecanismos, así como este, que es uno bastante sencillo, que se usa con remaches o con el mismo papel podemos hacer como estas como ligaduras para que sean como
las articulaciones móviles. Miren acá cómo se mueven. Las ilustraciones en este caso también son muy importantes. Entonces yo les tengo ahí varios mecanismos. Vean estos de acá. Y el video se los voy a dejar para que ustedes lo vean más despacito. Porque así lo escuchan con la música, que es muy diferente escucharlo con la música que solo verlos así. Este otro de acá es el de Harry Potter, el que les acabo de mostrar. Acá hay un video donde se pueden ver más los mecanismos. Anuncios no salieron ahí. Ok, esperemos que pase el anuncio. Ok, este es el libro que les acabo de mostrar, es bastante grande. Entonces, lo que me gusta es que las páginas no están pegadas entre sí, entonces al momento de abrir todo el libro, prácticamente se crea todo Hogwarts. A los que sean fanáticos de Harry Potter les va a gustar este libro. Me encantaría si en algún momento nos vemos en persona, recuérdenme que les lleve este libro. Si regresamos, por ejemplo, el otro año a clases presenciales, y aunque no estemos ya en modelos, ¿verdad? Es impresionante verlo en persona. Entonces, acá en este video se van desplegando varios de los mecanismos, varias de las formas. Acá hay mecanismos sobre mecanismos, ¿sí? Por eso es que se ve muy complejo, pero no es tan complejo como se ve. Lo que tienen estos mecanismos es que realmente son mágicos o hacen pensar a los demás que son realmente muy complicados, cuando realmente son bastante sencillos de realizar. Entonces quiero mostrarles acá nada más cuando abre y despliega todo el libro. Miren acá, eso es lo que me encanta, que se abre todo el libro por completo, entonces se ve todos los escenarios, todos los mundos que tal vez existen en el libro. Y este tiene mecanismos que son bastante grandes, como les digo. Acá también en la presentación, que ya está todo abierto, como les digo, les dejé también varios libros de apoyo y videos también de apoyo. Entonces, acá hay varias plantillas y yo les voy a dejar más. De hecho, ya les abrí una que iba a abrir hasta la siguiente semana, pero me gustaría que la exploraran. Entonces, al entrar, por ejemplo, acá hay videos. No les especifiqué, pero por ejemplo, si entro a este, les recopilé aquí varios videos en donde, por ejemplo, acá se explica paso a paso cómo hacer un mecanismo. Ojo que acá no nos dice qué creatividad usar. Yo les voy a pasar más la siguiente semana que quiero grabar ahí la pantalla para que vean. Pero, por ejemplo, acá hay un mecanismo, ¿verdad? Entonces, nuestra creatividad depende de qué tanto le vamos a poner. Quiero ponerles acá rueda con flecha. Vamos a poner este. Entonces, acá hay varios videos. Nos explica el paso a paso cómo ir haciéndolos. Por ejemplo, este mecanismo nos ayuda a ir revelando o develando alguna otra cosa. No es necesario que sea redonda esta parte de acá. Por ejemplo, acá puedo poner una estrella, puedo poner otra figura también. Entonces, depende mucho de qué es lo que queremos colocar allí. Entonces, acá hay videos, hay más videos, ahora les voy a enseñar dónde hay más. Hay libros. Entonces, estos están más fáciles de entender porque estos sí están en inglés. Entonces, vemos acá diferentes mecanismos y también explica cómo hacer los diferentes dobleces. Después de hacer papiroflexia, van a ver que esto lo van a sentir mucho más sencillo. Lo complejo acá, como les digo, es la idea creativa que vamos a tener al final. Y les voy a enseñar proyectos también del año pasado y del año antepasado para que puedan ver qué es lo que han hecho otros de sus compañeros. Entonces, estos libros más que todo son de apoyo. Hay libros que son modernos. Este libro que es un poquito más antiguo, pero que tiene también varios mecanismos para que podamos irlo siguiendo. Vean acá.
Hay mecanismos que se vuelven más interesantes con Kirigami. Por ejemplo, acá hay un poquito de Kirigami, está el mecanismo. Entonces, hay varios libros de apoyo por acá. Ahora, acá, Kevin, tú cuéntame. Yo acá les estoy mostrando. Solo una pequeña duda, Cristina. Es que ahorita que recordé, hay algunos libros de esos pop-up que cuando los abrís tienen como pequeños mecanismos, van a la redundancia, cuando movéis una piecita y se mueve algo en la figura, eso también contaría como Sí, un también es un pop-up. mecanismo, sí. También les dejé acá varios de esos, que por ejemplo tú jalas una pestañita y se empieza como a revelar algo. Sí, cuenta como un mecanismo. Entonces, Acá les dejé varios videos donde hay módulos. Estos módulos de papel son muy impresionantes. Por ejemplo, esto requiere de mucha paciencia. No necesariamente necesitamos un mecanismo tan complejo, puede ser un mecanismo muy, muy sencillo. Este mecanismo, por ejemplo, de acá es el baúl. Hay un baúl ahí, de hecho, cómo es que se hace. Pero lo impresionante acá es cómo usa ella el kirigami. Entonces, vean, por ahí les voy a enseñar del año pasado. Aquí lo está diseñando. Entonces, acá hay kirigami. Entonces, no es que sea el baúl completamente todo sellado, sino hay recorte. Y es lo que hace que se vea más impresionante. Y acá, en estos videos, él va haciendo tutoriales paso a paso de cada uno de los mecanismos. Entonces, acá nos explica, lo voy a poner como también muy rapidito, solo para que sepamos qué es lo que él hace. Acá, por ejemplo, nos explica cómo hacer un primer mecanismo, cómo irlos pegando. Yo les voy a grabar otros videos que no están en YouTube. Entonces, es probable que los otros videos se los ponga en Drive porque no sé si me va a dejar subirlo a YouTube. Es de un curso, pero este es el mecanismo que justamente tú estabas preguntando. Déjame mostrártelo aquí un poquito más grande. Voy a ver si me deja en el mismo minuto. Siempre nos pone ahí anuncios. Pero vamos a ponerlo entonces acá. Acá, por ejemplo, nos explica cómo ir haciendo este mecanismo, que es el de los más fáciles y es uno de los que más impresionantes se ven. Entonces, lo primero que necesitamos acá es una pestaña. ¿Qué tan grande va a ser la pestaña que tú vas a colocar para poner tu doblez? Entonces, lo único que hace acá es cortar estas tiritas de acá para que no quede la pestaña tan gruesa y que tampoco se trabe. Entonces, el centro tiene que estar como un poquito liberado. Eso es lo único que tiene el mecanismo. Y si tú te fijas allí, si tú lo vas poniendo más adelante de la hoja, el mecanismo va a ser más alto. Si tú lo pones más atrás, el mecanismo va a ser más bajo. Entonces, es prácticamente solo eso. Y tu creatividad es lo que tú vas a poner o qué tantos planos vas a colocar. Entonces, vean ahí. Ahí ya tenemos el primer mecanismo, uno de los que usaba también en el libro de Harry Potter y en el circo, que era donde estaba la ropa colgada, que usaban mucho ese mecanismo. Entonces, al momento de pegarlo, vean acá, únicamente se pegan las pestañas de abajo. Y esta parte de arriba la podemos recortar de la forma que querramos. Y les voy a enseñar ahí proyectos que se hicieron el año pasado para que los vean. El truco que hace él acá es que lo pega cerrado. Entonces, pega la primer pestaña lo más recta posible ya sea con la goma o con la cinta doble, que es la cinta que les decía que es a veces más limpio trabajar con esa cinta doble. Y para pegarlo, digamos para que funcione el mecanismo, normalmente lo pega cerrado. Acá hay una parte donde lo está pegando. Creo que me adelanté. Acá. Justamente acá. Entonces, si se fijan acá, pegó solo esta parte de aquí. A esta es a la que le echamos pegamento. Cerramos la tarjeta, cerramos la página del libro y aquí es donde vamos a pegar. Prácticamente todos los mecanismos se pegan así. ¿Por qué? Porque si lo pegamos abierto puede ser que nos torzamos unos milímetros. Si lo pegamos cerrado, no importa si ese milímetro se movió o no, porque va a funcionar el mecanismo. Lo que queremos es que funcionen los mecanismos. Entonces, esta página tiene mucha ayuda. Como les digo, es muy
muy fácil los mecanismos y depende mucho de nuestra creatividad. Entonces, ya les voy a enseñar la tarea. Acá abrí la semana 2, pero abrí un nuevo mecanismo de la semana 3. Esto se los voy a enseñar la siguiente semana, pero para el que lo quiera descargar, acá están varias plantillas que están en PDF, que las pueden imprimir. Si ustedes usan Illustrator, lo pueden abrir perfectamente en Illustrator, que va a estar editable. Entonces van a tener esto abierto de una vez. Entonces voy a dejar de compartir acá un ratito para regresar a la presentación. Y ya les voy a enseñar algunos proyectos. Ay, se me perdió mi presentación. Listo, acá la tengo. Aquí. Entonces, siguiendo acá con nuestra presentación, quiero mostrarles, acá ya les mostré diferentes materiales. Estas son nada más imágenes. Por ejemplo, esta que está acá es el mismo mecanismo que vimos, donde solo se dobla la página y se pegan las pestañitas por debajo, pero está hecho 2 veces. Entonces, hay una primera hoja doblada y vemos esta segunda hoja. Ahora que vemos este, lo ven más sencillo de hacer. ¿Sí? Es súper sencillo de hacer. Y acá podemos cortar las formas que querramos. Digamos, acá está en pulpo, siempre y cuando al cerrar el libro que quede todo dentro del libro, ¿verdad? Todo eso hay que probarlo. Mucho tiempo atrás se hacían este tipo de mecanismos y libros, por ejemplo, este es de 1900. Hay libros que son muy sencillos. Vamos a ir viendo acá. Y este es un mecanismo que es bastante sencillo también. Lo que tiene aquí es que tiene kirigami. Entonces el kirigami como que le da un plus también bien interesante. Este no es un kirigami hecho a mano. Este es un kirigami electrónico. Si me preguntan, ¿puedo hacer un kirigami electrónico acá? Pues sí podríamos mandar a hacer uno, pero necesitaríamos trabajarlo en Illustrator. ¿Y lo puedo hacer a mano? También lo puedo hacer a mano. Entonces, en publicidad se utiliza muchísimas veces estos mecanismos para sorprender. En este caso, este es un folder. Esto es un folder viajero. Por ejemplo, acá dentro del folder podemos encontrar alguna memoria USB, algún panfleto con la información, una SD con las fotos que tomamos en ese viaje. Este mecanismo es exactamente el mismo que les mostré, solo que los planos, hay varios planos, hay acá, si contamos, hay 1, 2, 3 planos. Eh, entonces acá podemos obtener varios volúmenes y se ve como que es una cosa que es muy difícil, pero realmente no es tan compleja. Volvemos a ver el mecanismo y decimos, ya sabemos cómo se hace y es súper sencillo de hacer. Lo que tenemos que tener cuidado es con la base. La base es la que va a pegar todo el mecanismo. Acá arriba nosotros podemos cortar cuanto querramos. Acá en el centro también podríamos cortar, que no pasaría nada. Lo que necesita, más que todos los mecanismos, es que se impulsen o se jalen al momento de abrir la página. Entonces, estas partes de acá, normalmente en ese mecanismo, son las que deben estar fuertes. Así hay varios mecanismos. Por ejemplo, este es el del baúl, pero en el mecanismo este del baúl hubo otros cortes diferentes. Acá hay 2 mecanismos, uno para la mesa, otro para la silla. Imagínense una publicidad o un stand, por ejemplo, de Calea, que vende muebles y tengan este tipo de interactividad en su stand para que las personas lleguen, se tomen fotografías, interactúen un poco, sepan el espacio que va a tener el mueble, ¿verdad? Entonces podemos jugar un poquito con esa interacción. Esta es la plantilla, de hecho hay varias plantillas así dentro de los libros que les comenté, donde podemos ver cómo se usa. Es como una hoja doblada que tiene pestañitas, estas pestañas se pegan a la hoja principal y estas las podemos repetir 3 veces, 4 veces, dependiendo de los planos que quieran, una sola vez.
Este otro mecanismo, ¿qué se imaginan ustedes? Acá no hay nada, ¿verdad? Pero ¿qué se imaginarían ustedes con este mecanismo? ¿Qué harían ustedes allí? ¿Tienen ahí la idea de ese mecanismo? ¿Qué se les ocurre que puede ir en ese mecanismo? Cola blanca podemos usar, dice José. Sí, podemos usar esa cola blanca. Hay que esperar a que seque para que ya puedas abrir bien el mecanismo. ¿Qué se le imagina? La boca de un pez, el techo de una casa. ¿Qué pondrían ahí? Yo pondría como una tipo cueva, ¿no? Sería interesante. Y, por ejemplo, en la parte de atrás, si tú pones un papel azul, por ejemplo, acá es un agujerito, pero no quiere decir que tú no puedas poner un papel detrás de... Hay que tener cuidado, pegar todo en la orilla para que no se pegue el mecanismo a la hoja de atrás. Por ejemplo, el papel es naranja y pegas un papel atrás, digamos que este es el papel y pegas el papel por detrás, entonces la cueva en este caso puede ser de color azul. ¿Verdad? Entonces, allí tenemos como una idea de mecanismo, que es súper fácil de hacer. Entonces, vemos acá que solo requiere corte y un doblez, como en papiroflexia, y tú puedes agregar alguna otra cosa. Por ejemplo, este de acá, que no necesariamente tiene que ser un escritorio, puede ser, por ejemplo, un baúl del tesoro, puede ser un baúl que tenían los piratas, y acá tenemos otros mecanismos. Entonces, estos son parte de los libros que les mostré. Entonces, son como pequeñas plantillas. Y esta otra de acá, que podrían probarla también. Les dejé acá el paso a paso de cómo hacer. Primero, cortar. Una cosa que es importante cuando nosotros vemos plantillas es que la línea continua significa doblez y la línea punteada significa doblez y la línea continua significa corte. Esto sucede también cuando tenemos archivos que son de troqueles. Entonces esto siempre pasa. Línea continua es corte, línea punteada es doblez. Y las que son como línea, punto, línea, punto, línea, punto, significa que, por ejemplo, han visto estos como boletos o cosas donde nosotros podemos arrancar, como ese pedacito que tiene como una guía pequeñita, que es como fácil de arrancar, es como arranca fácil. Entonces, acá están los pasos y llegamos a tener algo como esto. Esta plantilla se las dejé acá también para que la puedan imprimir y que probemos, porque hay muchísimos mecanismos. Entonces, les quiero mostrar, para finalizar, quiero que tal vez no nos tardemos tanto hoy porque la semana pasada creo que estuvimos ahí prácticamente todas las horas. Entonces, vamos a mostrarles. ¿Quiere ver proyectos de años pasados? El año, Sí. buenísimo. El año pasado, la temática fue, ahorita les muestro. El año antepasado la temática fue circo y el año pasado fueron películas em, y décadas. A ver. Se puso un poquito lento, pero ya les muestro. La siguiente semana quiero mostrarles ya cuando califique sus animalitos con papiroflexia, quiero mostrarles también cuáles fueron los mejores. Entonces, quiero mostrarles este porque para la actividad que nosotros tenemos el día de hoy, ya les voy a explicar cuál es nuestra temática. Necesitamos un videíto, entonces les voy a mostrar el video y le voy a bajar un poquito de volumen
a la música. La voy a dejar unos segundos para que no nos la corte YouTube. Y ahí bajita. Entonces, acá usó varios de los mecanismos que vimos en el primer libro. El mecanismo central casi siempre es uno de los que impacta bastante. Entonces podemos tener dos mecanismos sencillos y uno complejo que puede ir al centro. Acá no es que sea un mecanismo complejo, pero miren acá la belleza de mecanismo. Es el mismo mecanismo que les mostré, pero vean acá, hay varias cartas y hace que se vea como que están explotando en la página. Entonces eso es lo que hace que se vea como si fuera un mecanismo. Ya les voy a enseñar la temática que tendremos, Gaudí. Cada año tenemos una temática diferente. Ok, entonces, la presentación en este caso, ustedes tienen más carpetitas, a ustedes se las ordené más para que no nos confundamos. Vamos a tomar una fotografía del libro y nosotros, de forma creativa, ustedes deciden cómo, para ver también los tamaños. Entonces, vemos ahí fotos, también las fotos en este caso, como les decía, son bien importantes. La justificación en este caso de sus mecanismos, bocetos de cómo fue probando las piezas para ver si funcionaban los mecanismos. Eso es bien importante hacerlo antes de armar nuestros mecanismos. Probarlos en una hoja, probar cómo funcionan con los diferentes papeles. Me sirve un papel más grueso, el papel se arruga o se estira o no funciona. Este es el mecanismo donde se crearon las cartas, estas cartas que están volando. Entonces, miren acá lo sencillo que es el mecanismo. Lleva esto y está forrado después con las cartas. Hay que probar también que las cartas al momento de que estén acá, cuáles deben ir, digamos, hacia qué direcciones para que al momento de que vayamos doblando el papel no se arruguen y que todas casen a la perfección. Entonces, ese es más que todo el trabajo que tenemos en este caso, que como les digo es bastante sencillo los mecanismos, pero la creatividad o las ilustraciones son lo que van a hacer que sean mucho mejor. Les voy a enseñar otro más. En este caso de acá me gustó mucho la temática, en este caso del circo, porque ella utilizó a su familia. Es como, ¿qué pasa si mi familia está en el circo? Entonces, por ejemplo, ellos dos son los papás. Entonces hizo las caricaturas de sus papás. Estos son del año 2020. ¿Sí? Entonces tenemos ahí fotografías también portada, fotografías de los detalles y les voy a enseñar también de sección 1. Vamos a ver. Esto es bien interesante, ¿sí? Normalmente siempre compartimos les muestro normalmente los mejores proyectos que hace sección 1 y les muestro también los proyectos, en este caso a sección 1, de lo que van a hacer ustedes, que son sección B. Entonces, en este caso, estos son los proyectos de sección 1 del 2020. Lo interesante acá es que la temática nosotros la vamos a tener, digamos, una temática fija, pero no quiere decir que no podamos pensar en algo diferente. En este caso, la temática de este libro fue circo, pero circo de terror. Entonces, es bien interesante. Esta aplicación, si quieren, yo se las paso, es una aplicación de stop motion. Si les gusta cómo se ve el videíto. Es un stop motion donde vamos tomando foto por foto. Miren, los mecanismos son muy sencillos, pero lo que le da vida acá es la ilustración. Mecanismo muy sencillo y la ilustración y el stop motion es lo que hace que se vea muy interesante. Pero los mecanismos son muy fáciles, los mecanismos que eligió en este caso Leonel. Pero la temática está interesante. Y les voy a enseñar también los del año pasado. El año pasado, como les decía, temática fue
décadas y fue teatro. Esas las cambié en las secciones. Vamos a ver. Películas, ¿verdad? Vamos a ver si logramos identificar cuál es la película. Creo que la mayoría de archivos dice el nombre de la película, pero vamos a ver. Lo que me encantaba de Miriam en este caso es que para todas sus proyectos, ella presentaba el nombre de modelos para diseñadores o su nombre con el mecanismo. Entonces, miren acá. Me encanta porque presenta modelos para diseñadores UMG, presenta como si fuera una película. Entonces, allí tiene la pequeña introducción. El libro en este caso tiene unos mecanismos muy bonitos, le dedicó muchísimo tiempo. En este habla de películas, ya dice el nombre ahí. Vean, la portada es muy sencilla, pero habla de qué es el libro. Acá se pueden usar fotos, sí se pueden usar fotos siempre y cuando nosotros las intervengamos. Acá lo que me interesa son los mecanismos y la intervención que hagamos para que las fotos en este caso tengan algo especial. Y les voy a enseñar en un ratito un libro con fotos intervenidas. Miren esto, qué impresionante, es el baúl. El baúl le hizo Kirigami y ahí está la celda 7. Y por ahí, Kevin, que tú preguntabas si podemos hacer mecanismos que tiramos de alguna flechita y pasa algo. Aquí hay un ejemplo. Y ese mecanismo también se los dejé allí. Hay mecanismos más sencillos, ¿verdad? En este caso, el del centro es el más impresionante y está bien porque es donde más se van a abrir las páginas. En nuestro caso, pues no tenemos tantas páginas. Normalmente los libros de mecanismos suelen tener 7 páginas, 8 páginas, no tantas, porque como llegan a ser tan gruesos por, por los mecanismos, hay mecanismos que son como que ocupan mucho más espacio. Entonces, este es el libro. Entonces, me parece muy bonita la intervención que hizo, en este caso, Miriam, para este desafío. Hay así muchísimas películas. Les voy a enseñar uno que, déjenme, aquí, creo que es este. A ver, es este. ¿Han visto esta película? Lo que me parece interesante es que como el libro es a mano, si existiera un libro con mecanismos, seguramente creo que sería así. Creo que sería como esto que estamos viendo acá, porque me gusta mucho cómo trabajó con la brillantina, trabajó con el recorte de las letras y parece que el libro fue sacado de la misma película. Vamos a ponerles un pedacito de la música. Bajita y voy a seguir hablando para que no nos la quite YouTube. Entonces, vemos acá los mecanismos que también son muy sencillos. Hay intervención de fotografías. En este caso, lo que hizo ella fue repasar, digamos, la fotografía original y fue haciendo como los recortes. No se necesita en este caso que tenga el rostro porque logramos reconocer perfectamente quiénes son. Hay intervención en algunos casos de la ilustración con la fotografía. También se puede hacer esto. Y les voy a enseñar un último, tal vez la siguiente semana les sigo mostrando más proyectos para que vean cómo fueron trabajados. Ahí, esa es la nuestra. Y les quiero mostrar también los proyectos de décadas. Este les voy a mostrar, que este creo que tiene intervención, si no me equivoco es este. ¿Les van gustando?
Están bien interesantes, ¿verdad? Ya les voy a enseñar ahí la temática que tenemos este año. Y realmente la pueden hacer con su gusto personal. Este es bastante grande, miren ahí las intervenciones que hubo ahí y si tiene fotografías. Entonces, vemos acá. Se llama Un viaje en el tiempo, porque este se trataba de las décadas. Entonces, inicia con los años 40. Entonces, podemos ver allí intervenciones de fotografías, fotos recortadas, por ejemplo, imprimió la foto, la recortó, otras que, por ejemplo, no se veían con mucha resolución, las fue pintando con marcador sobre la misma foto. Acá, por ejemplo, ya en los años 60, ¿es acá? Vemos intervención en las fotografías. Por ejemplo, acá le hizo algo al busito, es un busito que imprimió alguna parte y acá hizo esta parte con color amarillo, con un papel amarillo, un cassette en este caso, también hay intervenciones de ella con su letra a mano. Entonces sí es posible que podamos intervenir ciertas fotografías. Sería muy gracioso, por ejemplo, si van a usar personajes, por ejemplo, tomar la carita de la persona, recortarla y hacerle como un trajecito, o le pueden hacer un cuerpecito más pequeño, o pueden intervenirlas de alguna manera interesante, o como las que les enseñé anteriormente, que estaba todo el traje hecho en papel. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar y les voy a enseñar cuál es nuestra actividad. Ok. Entonces, esta sería nuestra tarea en nuestro caso. Nuestro tema es el teatro. Está bien interesante porque tenemos mucha temática. Puede ser prácticamente muchas de las obras teatrales han salido de todas las temáticas. Por ejemplo, un Pinocho es una obra teatral. Tenemos las cortinas, puede ser un baile de ballet también que son representados en teatro. Puede ser algo muy arquitectónico, por ejemplo, quieren mostrar los 3 teatros más impresionantes del mundo, o quieren hablar, por ejemplo, de la historia del Teatro Nacional, ¿verdad? Entonces se puede hablar como de varias temáticas. Entonces, esa es nuestra temática, el teatro. Vamos a construir los modelos en borrador con hojas Bond para que estemos seguros de que los mecanismos funcionan, y esas son como las pruebas que vamos a hacer. Y eso es lo que les encargaría esta semana, ver qué mecanismos quieren hacer, cómo los quieren hacer. Yo la siguiente semana les prometo grabar otros videos que tengo de un curso que pagué para, para que veamos los mecanismos paso a paso. Ahí los explica paso a paso, solo tengo que grabarlos para que los podamos ver. Si no los puedo subir a YouTube, les digo que los voy a tratar de subir a Drive para que ustedes los vean desde Drive. Dice, colócalo. Es para las fotos. Colocarlos en un color plano, que tenga una buena iluminación, realizar un video para mostrar nuestro libro, nuestra portada y los 3 mecanismos, son 3 mecanismos, y tomarnos una foto con el libro. Recuerda verificar que la luz sea adecuada y se aprecie bien tu proyecto. Tenemos creatividad en la presentación, portada y contraportada. Se califica mecanismo 1, 2 y 3. Algún mecanismo más de alguno tiene que ser el más impresionante. Por ejemplo, puede ser el 2, que como les digo, normalmente está en el centro. Depende de cuántas páginas pongamos. Detrás de cámara del proceso de mi proyecto pueden ser fotografías de los detalles de las plantillas que probaron. Un video de presentación de al menos 30 segundos, puede ser de 1 minuto, depende de lo que vayan a hacer. Fotos del proyecto, que se vea el mecanismo abierto, pueden tomar detalles del proyecto, como si les gustó un personaje, un osito que tal vez estaba y les gustó cómo les quedó la ilustración, pueden tomar la foto de ese detalle. Y finalmente la fotografía con su proyecto. Eso es lo que se va a calificar. Y voy a ir directamente a nuestras carpetas para que veamos que nuestro proyecto, en este caso, traté de ordenar, como les digo, las carpetas para que sepamos qué es lo que vamos a entregar. Ya me salió otra vez. Igual me dan diciendo si
vamos teniendo dudas. Ok, voy a entrar acá a la carpeta de Javier. Ok, entonces cuando entro directamente a la carpeta del libro, puedo ver que tengo una presentación, que en este caso es una presentación del libro final. Puede ser una presentación PDF donde muestre todas mis fotos, tenga una justificación muy cortita, ¿verdad? Eso es como presentarla al cliente. Por ejemplo, si ustedes, su proyecto es destacado, es el PDF que mostraríamos. Acá hay más que todo una justificación de los mecanismos. Es un PDF donde ya se pueden extender, si ustedes quieren, ir justificando este mecanismo. Quiero hacer esto, allí van todos sus bocetos, va todo lo que ustedes van a hacer para llegar a mostrar ese proceso final. No necesario que tampoco sea tan largo. Ustedes deciden. Fotografías finales, en este caso, son las fotografías finales de la portada, contraportada y los 3 mecanismos. Fotografías de detalles. Dentro de las fotografías finales puede ir su fotografía con el libro o puede ir acá en detalles. En detalles son como tal vez el libro medio cerrado, medio abierto, alguna figurita que les haya gustado, alguna parte del mecanismo y finalmente el video. Entonces, como les digo, traté de ordenarles este año más las carpetas para que sepamos qué es lo que se entrega y que todo esté completamente en orden. ¿Sí? Entonces, no sé si surge alguna duda hasta acá. No, ninguna, todo claro, gracias. Gracias, Zulma. Cuéntame, Gaudí, ¿cuál es tu duda? Yo tengo una duda, ¿sí Ujú. podemos utilizar personajes ya que ya estén físicos o tenemos que inventarlos necesariamente? Sí, pues, por ejemplo, si tú vas a hacer el lago de los cisnes, puedes buscar alguna representación del lago de los cisnes que ya exista. Entonces tú puedes como recortar a la bailarina de ballet, pero le vas a hacer alguna intervención a esa foto, ya sea que, por ejemplo, si tiene como su tutú, tú le puedes poner en el traje, por ejemplo, simulación de plumas, pero con papel, ¿verdad? Entonces tú vas a intervenir esa imagen. Sí puedes hacer eso. Ok, gracias. Ujú. Siempre y cuando las vamos a intervenir. Cuando no es, por ejemplo, la obra de Pinocho. Por ejemplo, la obra de Pinocho, tal vez no elegir a los personajes de Disney, ¿verdad? Porque son personajes que probablemente tienen derechos de autor. Entonces, cuando estamos haciendo esos mecanismos es como un poquito complicado. Sí lo podemos tomar como referencia, pero cambiarle también para que tenga su estilo. Si fuera como el caso, como ese caso que existen esos personajes. Pero, por ejemplo, sí, si puedes intervenir una foto, un edificio, por ejemplo, encuentras cortinas que te parecen interesantes y las encuentras con una buena resolución, las puedes imprimir también, entonces no hay problema. Las puedes intervenir después, por ejemplo, las imprimes y con marcador o crayón le puedes pintar sobre la cortina que tú ya tienes para crear otra textura o para que se vea como más caricatura, por ejemplo, pasar un marcador sobre toda la orilla de la cortina para que aparente ser más cartoon. ¿Verdad? Es como una forma de intervenir esa foto y que tenga algo de que tú le estés aportando. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Por el momento dice que no. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá para que evalúen y vean todos los videitos que yo les dejé, que vean todos los videos, que vean, que revisen los libros. Como les digo, la siguiente semana les voy a enseñar otros mecanismos. Hay uno que les quiero enseñar que es bien interesante, que es un abanico, que prácticamente solo se hace un abanico y es para hacer un pavo real, que es uno de los más fáciles. Entonces les voy a tratar de grabar esos mecanismos para que ustedes también los puedan seguir. El tiempo que tenemos para entregar son 3 semanas, entonces tenemos bastante tiempo para este proyecto. No quiere decir que no lo empecemos a hacer. Podemos empezar a evaluar si hay mecanismos que nos gustan, que yo les estoy compartiendo. Y la siguiente semana, si hay un mecanismo que les gusta más, lo pueden cambiar, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Son 3, empiecen a buscar la temática, qué temática quieren hacer, asesorías también vamos a tener. Entonces,
pueden escribirme en cualquier momento que con mucho gusto yo les voy a estar apoyando. Y para nuestro libro del alquimista ya se abrió un nuevo foro. Entonces vamos a leer de la página 18 a la 33 del libro digital. Entonces, no es mucho y se empieza a poner muy, muy interesante. Nos vamos a quedar hasta acá porque en la colonia nos avisaron que van a cortar la luz. Entonces, dijeron que como a las 11 y algo, pero por si cualquier cosa. No comprendí muy bien qué entregamos, dice Fátima. Es la otra semana. No, la otra semana no subimos, no hay tarea específica para la otra semana. Es que este libro es bastante grande, si se dieron cuenta, y nos dedicamos a los mecanismos. Entonces tenemos 3 semanas a partir de hoy para entregar ese proyecto. Entonces, lo único que tienes que hacer es ver qué mecanismos vas a hacer, cómo los quieres hacer, bocetos, seleccionar tu obra de teatro, si vas a hacer una obra de teatro, y si vas a hablar de la arquitectura, porque puede ser la historia del teatro, puede ser una obra de terror de teatro, puede ser una comedia musical en teatro, ¿sí? Entonces depende, puede ser un baile de ballet, puede ser, por ejemplo, obras de algún autor en específico, por ejemplo, puede ser obras de Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, en la primera página puede aparecer el señor presidente, eh, en la siguiente página va apareciendo obras de este autor, puede ser otro autor, por ejemplo, hablar de William Shakespeare, ¿verdad? Que es como un representante también importante del teatro. En el caso de Miguel Ángel Asturias es un representante del teatro de Guatemala. Tiene libros, todos sus libros prácticamente han salido en obras de teatro en el Teatro Nacional. Yo les explico cómo hacer la pasta de libro la siguiente semana. Eso es para que no nos vayamos confundiendo, pero yo les explico cómo se pega todo, les explico cómo es que funciona la pasta. Por el momento solo prueben mecanismos, pruébenlos en una hoja Bond para ver que funcionan los mecanismos, qué mecanismos les gustan, evalúen todos los mecanismos que les dejé. Les voy a dejar más la siguiente semana. La siguiente semana, quiero ver si lo tengo por acá. Vamos a ver si lo tengo acá a la mano para mostrarles. Se los quería mostrar la otra semana para que no nos confundamos, pero sí se los dejé ya abierto. A ver. Acá está. Estos mecanismos que les voy a mostrar, ¿ustedes saben usar Illustrator? ¿Hay alguno que sabe usar ya Illustrator? Más o menos. Sí. No, No. más o menos. Igual guarden esta plantilla. Esta plantilla yo se las voy a mostrar la siguiente semana. A ver, acá está. Les voy a hablar bien de esta plantilla. No se las quise mostrar hoy, pero ya está abierta. Porque acá, varios de estos mecanismos que están acá, yo les dejé los videos puestos. Entonces, si ustedes abren esta plantilla en Illustrator, pueden tomar todos estos mecanismos em, eh, de forma editable. Entonces, guárdenla porque les puede servir más adelante. No necesariamente en esta clase, si no saben usar el ilustrador, pero más adelante la pueden usar en algún otro proyecto. Entonces, estos se los tengo por individual. Tengo las plantillas para que solo las imprimamos. Entonces, lo importante acá es que, por ejemplo, si esta página a escala, por ejemplo, esta mide este pedacito tan chiquito, esta tiene que ser impresa del mismo tamaño. No se tiene que cambiar el tamaño. Si esta la hacen grande, esta otra de acá también, porque es el mecanismo. Acá está esa. Entonces, esto va acá. Lo pueden ampliar. De hecho, ahí les puse la plantilla para que ustedes la puedan ver. Que en la plantilla que yo les comparto solo va esto. Pero esta también se las voy a presentar, pero esta se las presento hasta la otra semana
para explicarles, pero va allí para que la puedan ya descargar, que la puedan descargar y la puedan utilizar. Pero no se preocupen, yo la otra semana les sigo hablando de mecanismos. Por eso es que no hay tarea para la otra semana. La única tarea es ver qué vamos a hacer con la temática teatro, empezar a hacer mecanismos, empezar a probar, porque puede ser que un mecanismo me funcione o no, ver qué quiero hacer, ya sea que en base al mecanismo ya se empiece como a generar ideas, o en base a la idea que tengo, ver qué mecanismo me funciona. ¿Estamos? Perfecto, buenísimo. Entonces, qué gusto saludarlos, qué bueno verlos. Les dejo como tarea leer el capítulo 2 del libro, o prefieren leerlo conmigo la siguiente semana. ¿Lo leemos acá la siguiente semana? Ok. Entonces, me quedo ahí pendiente con eso. Igual dejo el foro 2 para el que quiera leer parte del libro, sino con mucho gusto lo leo con ustedes la siguiente semana y así nos ponemos al día. Ok, entonces gusto de saludarlos. Sí, cuidan muchísimo. Un gran abrazote y cualquier cosa me pueden escribir a mi correo. Este justamente está ahora en De Museo. En De Museo puedes conseguir este libro porque fueron creo que los 20 años del libro de Harry Potter, no estoy segura, pero están como con libros especiales. Hay varios libros, hasta todas las sagas. Y este fue el que me llamó a mí la atención. Que es como ¿cuánto vale? Creo que vale como 500. Creo que vale como 500, es bastante caro. Pero vale la pena. Ahí se los dejo. Estos son bien curiosos porque hay mecanismos sobre mecanismos. Ok, entonces los veo la siguiente semana. Se cuidan muchísimo. Gracias. Gracias igual, feliz día. Gracias, licenciada.